Hoy vengo a hablarles de La historia interminable del escritor alemán Michael Ende, que fue publicada en 1979. Esta ya es la segunda vez que leo esta novela. La primera la leí cuando tenía 16 años, recuerdo que me gustó, pero en esta segunda oportunidad la disfruté mucho más. En La historia interminable nos encontramos con dos mundos: el mundo real, donde tenemos a nuestro protagonista Bastián Baltasar Bux, y el mundo de fantasía, donde tenemos como protagonistas a Atreyu y a la emperatriz infantil. Bastián es un niño de 10 u 11 años, es un niño tímido, que ha sufrido mucho bullying por parte de sus compañeros del colegio, tanto por su apariencia física como por sus ganas de usar su imaginación para inventar historias. Al comienzo de la novela, Bastián está escapando justamente de sus compañeros, entra a una librería y ve que el librero, el señor Coreander, está leyendo un libro que le llama mucho la atención. Entonces Bastián aprovecha un descuido del librero y se roba el libro, que termina siendo justamente La historia interminable. Bastián no sabe a dónde ir, teme regresar a su casa y que su padre lo regañe porque se robó el libro, tampoco quiere ir a clase por la situación que vive con sus compañeros, entonces finalmente decide ir como al ático del colegio, pues aprovecha y se encierra en este lugar para comenzar a leer La historia interminable. Este libro que lee Bastián nos cuenta la historia del reino de fantasía, que es gobernado por la emperatriz infantil, y este reino está siendo atacado por una amenaza conocida como la nada. La nada se nos describe en el libro como una especie de vacío. No es como un agujero, porque incluso se nos dice un agujero se puede ver. Esto es literalmente la nada extendiéndose por todo el reino de fantasía, consumiéndolo todo, abarcándolo todo, que incluso cuando los seres de fantasía miran hacia la nada, es como si se quedaran ciegos porque literalmente no hay nada en esa dirección. Adicionalmente, la emperatriz infantil ha caído enferma y resulta que estos dos acontecimientos están vinculados. Desde todos los rincones de fantasía envían a un mensajero de diferentes razas para que lleve este mensaje a la torre de marfil donde vive la emperatriz infantil y les cuenten que en cada rincón de fantasía está pasando esto. La emperatriz infantil dice que solamente existe un ser en fantasía que podría embarcarse en la gran búsqueda para tratar de determinar qué es lo que pasa en fantasía y cómo poder salvarla a ella. Y este ser es nuestro otro protagonista, que se llama Atreyu. Atreyu es un chico que pertenece a la raza de los pieles verdes, es un cazador y tendrá que salir a esta misión, a la gran búsqueda, en compañía de su caballo Artax, y tendrá que dar con esa respuesta que necesita fantasía de ver cómo salvar al reino y cómo salvar a la emperatriz infantil. A partir de este momento voy a hablar sobre temas de esta novela, sobre escenas puntuales, por lo que seguramente voy a hacer muchos spoilers. Así que si no te gustan los spoilers, quieres leer el libro sin saber nada de lo que pasa, entonces te aconsejo que pases este video. Muy pronto en este viaje nos encontramos con una de las escenas más duras de esta novela, y es la pérdida de Artax, del caballo de Atreyu. Ellos eran muy buenos amigos y cuando llegan al pantano de la tristeza, Artax empieza a hundirse, mientras que Atreyu no. Atreyu no se hunde porque él porta el Laurin, llamado también el esplendor, que es una especie de amuleto que le envió la emperatriz infantil para que lo protegiera y lo ayudara. Entonces por esta razón es que Atreyu no se hunde, pero su caballo sí. Atreyu trata desesperadamente de salvarlo, pero no hay forma de que él pueda salvarse de esta situación. Y con esta escena se hace alusión un poco al tema de la depresión, de cómo muchas veces las personas que caen en este estado de tristeza profunda es muy difícil que puedan salir de ahí, que muchas veces las personas a su alrededor, por más que hacen hasta lo imposible por intentar ayudarlas, pues a veces se puede hacer muy complejo. Atreyu entonces debe seguir su viaje solo y luego se encuentra con un personaje llamado la Vetusta Morla. La Vetusta Morla es una tortuga gigante que ha vivido muchos años sola, tanto así que ella conversa consigo misma y cree que quien le responde es otro ser, pero realmente es ella misma respondiéndose. Este personaje representa a la corriente filosófica del nihilismo,
porque vemos como para ella nada tiene sentido, la existencia no vale la pena, todo se reduce a la nada. Incluso cuando Atreyu trata de pedirle ayuda si sabe qué está pasando con Fantasía, ella en un primer momento le dice que para qué le va a responder si todos estamos condenados a la nada, si nada tiene sentido. Pero en últimas ella logra decirle a Atreyu que viaje hacia el oráculo del sur. Luego Atreyu conoce al dragón de la suerte, a Fújur, y con él logran llegar después de varios acontecimientos a este oráculo del sur. Él tiene que pasar 3 puertas. La primera puerta custodiada por 2 esfinges de oro. La segunda puerta, la del espejo, donde él se ve a sí mismo y por primera vez ve a Bastián a través del espejo. Y Bastián, a medida que está leyendo el libro, él sabe que Atreyu lo vio en ese espejo. Y la tercera puerta, que es la de el oráculo, donde le revela que la única forma de salvar a Fantasía y que la emperatriz infantil se pueda sanar es otorgándole un nuevo nombre. Pero resulta que no hay ningún ser en Fantasía que pueda darle ese nuevo nombre a la emperatriz infantil, sino que tiene que ser un ser más allá de las fronteras de Fantasía quien pueda otorgarle este nuevo nombre a la emperatriz infantil. Atreyu entonces trata de buscar esas fronteras de Fantasía. Él viaja cada vez más en línea recta tratando de encontrar el fin de este mundo, pero luego los vientos, se encuentra con los vientos de Fantasía y son los vientos quienes le revelan a Atreyu que Fantasía no tiene fronteras. Fantasía es un mundo que nunca termina y que por lo tanto él nunca podrá salir de ahí y encontrar a esa persona que necesita. Y en este punto nos encontramos con una de las mejores escenas a mi parecer de la novela, y es cuando Atreyu llega a la ciudad de los espectros. En esta ciudad se encuentra con Mork. Él es un hombre lobo que está atado por una cadena mágica, eh, y él no puede liberarse, y resulta que la nada está llegando cada vez más a esta ciudad y está a punto de consumirlo todo. Mork le revela a Atreyu que él es un viajero de mundos, que él ha viajado entre el mundo de las criaturas humanas y el mundo de Fantasía, y es Mork quien le cuenta a Atreyu el significado de la nada. Él le dice que la nada es como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres y que luego no les permite distinguir entre lo que es realidad y lo que es apariencia. Y Mork le dice a Atreyu que las personas que saltan a la nada o que son consumidos por la nada llegan al mundo de los humanos, pero convertidos en mentiras, o son llamados allá mentiras. Y luego viene esta frase de Mork que le dice a Atreyu: me preguntas qué serás allí y qué eres aquí. ¿Qué sois los seres de Fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. Mork le dice a Atreyu que los seres de Fantasía que llegan a nuestro mundo cruzando la nada, lo que van a hacer es alimentar estas mentiras y hacerle creer a los humanos que Fantasía no existe. Este es un significado muy potente, una metáfora de la que se vale el autor para mostrarnos cómo nosotros muchas veces nos dejamos absorber por la monotonía, por los problemas del mundo, cómo hacemos que el arte, la literatura, la poesía pasen a un segundo plano, que todo lo que tiene que ver con nuestra imaginación, con nuestra capacidad creativa, muchas veces no le prestemos la importancia o no le demos esa importancia que realmente merece. Cuando Atreyu logra escapar de la ciudad de los espectros, viaja hacia la Torre de Marfil para poder entregarle a la emperatriz infantil el mensaje de qué es lo que realmente necesita para salvarse. Y ahí descubrimos que la emperatriz infantil le dice que ella realmente ya lo sabía. Atreyu se siente un poco decepcionado y le dice entonces: ¿para qué hiciste que yo hiciera todo este viaje, que pasara por lo que tuve que pasar, que perdiera mi caballo Artax? Y la emperatriz infantil le dice: tenías que hacer ese viaje,
Lo tenías que hacer para que la persona humana, si él leía todas esas aventuras por las que estaba pasando Atreyu, él se animaría a hacer el viaje a Fantasía y poder darle este nuevo nombre que la emperatriz necesita. Y aquí viene otra frase que también me gustó mucho del libro, y es cuando Atreyu le pregunta a la emperatriz infantil por qué necesita un nuevo nombre para salvarse, y la emperatriz le responde que solo un verdadero nombre puede hacer reales todas las cosas y todos los seres, y que un nombre falso hace a las cosas y a los seres irreales, y que precisamente eso es lo que hace las mentiras. Y en este punto viene uno de los mejores capítulos de la novela, que es cuando Atreyu y la emperatriz infantil van conversando, y en esta conversación tratan de convencer a Bastián, que en ese punto no saben que él se llama Bastián, pero a esta persona que los está escuchando, para que por favor realice ese viaje y los salve. Pero Bastián, a medida que va leyendo, él dice, es que no sé cómo hacer este viaje, ¿qué tengo que hacer? Díganme, yo sí quiero viajar. Y vamos entonces cambiando entre letra azul y letra roja, que es una de las características que tiene este libro, que la letra azul es lo que pasa en fantasía, la letra roja es lo que pasa con Bastián en el mundo real, y en esta combinación de tintas y de momentos y de espacios, vamos viendo entonces cómo Bastián finalmente va a poder cruzar y hacer este viaje a Fantasía. Sin embargo, Bastián siente miedo. Él no sabe qué hacer, cómo cruzar, y siente miedo de qué va a pensar la emperatriz infantil cuando lo vea. Porque no va a llegar este héroe, este jovencito valiente, este jovencito que no tiene miedo de nada, sino que va a llegar un niño tímido, un niño que no sabe qué hacer, y eso a Bastián lo acongoja, lo atemoriza, porque siente que la emperatriz infantil se va a decepcionar de él. Entonces la emperatriz, como última instancia, viaja donde el viejo de la montaña errante, que es un ser que está escribiendo un libro. Él tiene un libro delante suyo donde todo lo que él va diciendo y todo lo que va pasando se va escribiendo inmediatamente en ese libro. Y Bastián se da cuenta que ese libro que él está escribiendo es justamente ese libro que él está leyendo. Entonces la emperatriz infantil le dice que vuelva a empezar la historia, vuelva a contar todo lo que pasó desde el principio, todo este viaje de Atreyu, hasta que Bastián logre convencerse por sí mismo de viajar. Entonces la historia interminable se cuenta una y otra vez, y cuando vuelve a llegar a este punto con la emperatriz infantil y el viejo de la montaña errante hablando, la historia vuelve a empezar. Y el viejo siente miedo, le tiembla la mano, porque sabe que va a tener que escribir esta historia una segunda, una tercera y demasiadas veces hasta que Bastián logre convencerse y cruzar. Es en este punto donde entonces nosotros nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo, que la historia interminable se ha contado y se ha escrito una y otra vez, hasta que Bastián toma el valor y pronuncia el nombre de la emperatriz infantil y la llama la hija de la luna. Y cuando pronuncia este nombre, Bastián entonces entra a Fantasía. A partir de este momento, y vamos aquí, creería que un poco menos de la mitad del libro, toda la tinta se vuelve azul, porque ya Bastián está dentro de Fantasía. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con Bastián en este nuevo mundo. Al principio, él se encuentra cara a cara con la emperatriz, le cuenta todos los miedos que tuvo, y la emperatriz le entrega un pequeño grano de arena y le dice: a partir de este grano de arena y a partir de tus deseos, tú vas a volver a construir a Fantasía. Y esta segunda parte adquiere entonces un tono más filosófico, con el que veníamos, que era un poco más de aventura, un poco más de fantasía. Aquí digamos que las cosas se tornan un poco más serias y los mensajes se hacen cada vez más potentes. ¿Por qué lo digo? Porque es entonces a través de estos deseos que Bastián va a tener que construir este nuevo reino de fantasía.
Y desear no siempre es fácil, porque muchas veces los deseos pueden tergiversarse, pueden tornarse oscuros, y eso es lo que pasa justamente con Bastián. Pero a medida que él va deseando, él va perdiendo su identidad. Cada nuevo deseo, o con cada nuevo deseo más bien, él va perdiendo parte de esos recuerdos. Entonces a medida que él va deseando, él olvida quién era su familia, qué hacía él en el mundo real. Y todo esto parte porque en el Aurin, cuando él voltea el amuleto, él lee una frase que dice: haz lo que quieras. Y él cree que hacer lo que quiera es efectivamente darle rienda suelta a sus deseos. Pero haz lo que quiera realmente tenía otro mensaje que él no entendió y que al final de la historia es que comprenderá. Pero entonces Bastián va deseando ser más apuesto, va deseando ser valiente, va deseando ser muy sabio, es decir, cosas que le faltaban en su mundo real. Él se quiere convertir en una persona diferente a lo que realmente era, una persona que no era Bastián Baltasar Bux. Todos estos deseos se le van cumpliendo, pero él también se va convirtiendo en un tirano. En cierto punto, Bastián se encuentra con Atreyu y con Fújur, el dragón de la suerte, y ellos empiezan a prestar cierta atención en los comportamientos de Bastián, y ven que él se está volviendo en este ser tirano, y quieren tratar de encauzarlo nuevamente. Pero Bastián siente que lo que ellos desean es derrocarlo, quitarle el amuleto. Entonces empieza a enfrentarse con ellos. Incluso ocurre una batalla en la Torre de Marfil donde ellos se enfrentan. Además, porque Bastián está siendo aconsejado por uno de los personajes de esta novela, que se llama Sayide, que es una especie de hechicera que da muy malos consejos a Bastián, porque lo que ella le dice es que él tiene todo el poder y toda la capacidad de convertirse en el nuevo soberano de fantasía, que ya no necesitan a la emperatriz infantil, que él puede tomar el lugar de la emperatriz infantil. Entonces Bastián escucha estos malos consejos de Sayide y por eso se enfrenta a Atreyu y a Fújur. Y luego de esta batalla, Bastián llega a la ciudad de los antiguos emperadores, que es una ciudad donde hay un montón de gente que ha perdido la razón, y alguien le dice a Bastián que todas esas personas fueron humanos que llegaron a fantasía, pero que se perdieron por sus deseos, que nunca supieron hasta dónde desear o incluso qué desear, sino que les ganó eso, la soberbia, la avaricia. Se perdieron en medio de sus deseos y terminaron locos en esta ciudad. En este punto Bastián empieza a reflexionar, eh, y él dice que no quiere terminar como ellos, pero ya en ese punto él ha perdido tantos recuerdos que ya él no sabe quién es. Solamente recuerda su propio nombre, ya ni siquiera recuerda a su familia ni a su padre. Bastián llegará también a una ciudad donde bajo tierra se esconden todos esos deseos perdidos. Y Bastián allí encuentra un deseo que lo hace recordar a su padre. Un padre con el que no tuvo una muy buena relación, que fue un padre muy distante. Ese también era un dolor muy grande que Bastián cargaba, ese distanciamiento con su padre. Y ese era uno de los grandes deseos que él tenía en el mundo real: poder acercarse mucho más a su padre, tener una mejor relación con él. Pero cuando él llega a fantasía, él olvida este deseo porque aquí él está pensando en otras cosas. Por eso ese deseo está ya bajo tierra, y cuando él lo encuentra y ve a este papá, escucha su voz, él entonces empieza a recordar que realmente era eso lo que quería. Aquí vemos entonces la transformación de Bastián,
Y este creo que también es uno de los grandes mensajes de esta novela, y es que el autor nos dice que la fantasía no es solamente un espacio para nosotros escapar de los problemas, una especie de refugio, sino que la fantasía y la literatura en general deberían ser tanto refugio, pero también un medio de transformación, un medio a través del cual nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar eh, y enriquecernos con estos mensajes para que en el mundo real pues lleguemos cambiados, renovados y ser cada vez mejores personas. Cuando Bastián vuelve a su mundo, no lleva consigo el libro ha desaparecido. Él va a la librería del señor Coreander para decirle que él había robado su libro, para ofrecerle una disculpa, pero el señor Coreander le dice que no sabe de qué libro está hablando. Sin embargo, Bastián también descubre que el señor Coreander es un viajero hacia el mundo de fantasía. El señor Coreander le dice que él también estuvo allá, que él también conoció a la emperatriz infantil, solo que en ese entonces ella tenía otro nombre y él le dio otro nombre. Y lo que le dice el señor Coreander es que todos podemos leer la historia interminable, que todos podemos ser viajeros a los mundos de fantasía, que a partir de cualquier libro nosotros nos podemos convertir en personajes de esta historia interminable y dar nuevos nombres a la emperatriz infantil para tratar de que la fantasía no muera. Esta fue una reseña especial, quise hacerla muy detallada por todo lo que significa este libro para mí, por todo lo que lo he disfrutado las dos veces que lo he leído y porque también siento que es un libro que me ha influenciado mucho como escritor. Entonces espero que les haya gustado y espero que se den la oportunidad de leer esta obra cumbre y una de las más importantes, diría yo, de la literatura fantástica.